Buenas tardes a todos, bienvenido una vez más al culto online de la Iglesia Nacidos de Nuevo Morón. Estamos aquí para compartir palabra de Dios, para escuchar lo que Él tiene para nuestras vidas. Estamos aquí para nutrirnos de la palabra de Dios, pero sobre todas las cosas para honrar, para glorificar a nuestro Señor. Hoy Dios nos va a hablar en Juan 9, 23 al 25, y nos va a dar enseñanzas de cómo debemos conducirnos en la vida, cuál es el modo en que debe actuar un cristiano. Así el Señor nos enseñará una vez más cosas nuevas para vivir conforme a su voluntad. Vamos con la palabra. Juan 9, 23, 25. Dice así: por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Dice: habiendo yo sido ciego, ahora veo. Vamos a orar. Señor, gracias, porque en tu palabra está el secreto para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas el modo en que debemos pensar, en el que debemos andar, el modo en que debemos sentir. Gracias, Señor, porque cada día es una enseñanza profunda a nuestros corazones. Te pedimos, habla a nuestras vidas, Señor. Que tu palabra, Señor, dé frutos al 100% en nuestras vidas, en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, porque una vez más estamos atentos nuestros oídos a tu palabra y tu bendición. Amén y amén. Esta palabra se llama Dios no es para explicarlo. O sea, Dios no se lo explica. Sin embargo, nos encontramos permanentemente tratando de explicar a Dios y tratando de explicarnos quién es Dios y cómo actúa. Hice una introducción que dice que uno de los grandes problemas que tiene la humanidad es que todo tiene que tener una explicación. Así es el humano. Tratar de explicar a Dios trae graves confusiones, primero en uno y después en otros. O sea, a los que hacen preguntas como los ateos, los agnósticos, etc. Si tratas de explicar todas las cosas divinas, siempre tendrás quienes tienen otro argumento. El error consiste en hacer doctrinas de todo. Y esto realmente es una gran enseñanza, esto es una charla doctrinal, esto no es una prédica de aliento ni devocional, esto no es una prédica ética moral, esto es doctrinal, porque enseña las verdades de Dios escritas doctrinalmente. Dice al final de esta introducción que el error consiste en hacer doctrinas de todo. O sea, como a todo le queremos encontrar una explicación, entonces hacemos doctrina. ¿Qué es la doctrina, pastor? La doctrina es la enseñanza de la Biblia. Cuando dice, id y predicar el evangelio, es una doctrina, es una enseñanza bíblica. ¿Qué es la teología? La teología es el análisis de la enseñanza bíblica. Entonces nosotros queremos
hacer doctrina de todo. Pastor, ¿se puede orar por los pajaritos? ¿Se puede orar por los animales? Pastor, ¿se puede orar a distancia siempre? Y a veces no, y todos queremos tener una doctrina, cuando en realidad no lo hay. Usted se sorprenderá si yo le digo cuáles son las doctrinas, cuántas doctrinas tenemos nosotros para sustentar nuestra fe. Son 10 doctrinas. Pero nosotros queremos tener doctrina para todos. La Santa Cena la pueden tomar los que se bautizan o los que no se bautizan, no. Queremos doctrinas. Y el que se bautiza se tiene que bautizar ¿desde qué edad? Y si no está muy convencido, entonces, ¿cómo tiene que ser? Queremos doctrina de todo, porque queremos explicación de todas las cosas. Y vamos a ver en este versículo bíblico que leímos, ¿cuál es el secreto? Que el secreto no es encontrar doctrina de todo, hacer doctrina de todo como hacían los judíos, y como hacen los judíos, sino que muchas veces las cosas sobrenaturales, cuando nos metemos en lo sobrenatural de Dios, cuando nos metemos en la unción y en la gloria de Dios, no hay explicaciones y no hay doctrina. Pero el querer tener una explicación para todas las cosas es lo que está errado. Siempre te van a querer hacer preguntas malintencionadas. Todo el que quieras explicarle algo, las preguntas van a ser malintencionadas. Dice el versículo 24, volvieron a llamar al hombre. ¿En qué contexto se da esto? En que el Señor sana a un ciego un día sábado, un día de reposo, y él y los fariseos no se conmovieron por el milagro, sino que vieron que el sábado no se podía hacer, que era día de reposo, y ellos tenían una doctrina sabática, se llamaba esa doctrina, y querían explicaciones para esa doctrina. Entonces ya, pero ¿cómo puede ser? ¿Un hombre puede hacer lo que hace este hombre? No, entonces este hombre viene de Dios. Pero como tenían doctrina sabática, decían, pero si fuese de Dios no lo haría un sábado. O sea que siempre va a traer confusión querer entender a Dios. Y peor así poner doctrinas. Nosotros muchas veces decimos, ellos son religiosos, aquellos son religiosos. ¿En base a qué decimos que son religiosos? ¿Sabe en base a qué? A una falsa doctrina, a una doctrina inventada, a una doctrina donde no tiene que haber doctrina. Eso hace religioso a las personas. Esto hizo religioso a los fariseos. Lo que hacía, veían que era de Dios, pero su doctrina decía que no. Y ahí venían las grandes confusiones. Siempre cuando quieras explicar a Dios, te van a hacer preguntas malintencionadas. Dice que y volvieron a llamar al hombre. Ya lo habían interrogado, pero quería que les diga lo que ellos querían escuchar. Entonces le preguntaban quién fue, cómo fue, que realmente fue el sábado, fue ese día, no fue el día anterior. Cuando quieras preguntarle, cuando quieras convencer a la gente de quién es Dios, vas a cometer un grave error. Cuando quieras tener explicación de todas las cosas de Dios, vas a tener un grave error, porque nosotros mismos no entendemos a Dios. Como si Dios es tan bueno, mueren los niños. Como si Dios es tan bueno, hay tanto hambre y tanta guerra en la tierra. ¿A qué no me puedes responder esa pregunta? Si Dios es bueno, ¿por qué mueren los buenos y los malos siempre siguen bien parados, siguen teniendo victoria y prosperando? Muchas cosas nosotros no tenemos explicaciones.
¿Cómo puede ser que aquella gente que ha hecho aberraciones también siguen siendo esos viejitos que parecen tan tiernos y han hecho delitos de lesa humanidad, han torturado, han matado, han hecho las cosas más aberrantes, y a veces vemos un siervo de Dios, una hija de Dios enfermo y que muere dolorosamente, y esta gente sigue viva? Explícame eso. No puedes explicarlo, no puedo explicarlo, porque no todo lo de Dios se explica. Entonces te van a hacer preguntas malintencionadas como esas. Te van a hacer preguntas como me hacía un vecino hace tiempo atrás: si Dios es tan bueno, ¿cómo existe la muerte? Si Dios es vida, ¿cómo existe la muerte? Entonces Dios no es para ponerse a discutir, ni para convencer a nadie. Esto no es Boca River. Esto no es Dios y el diablo. No intentes explicarle las cosas celestiales a las personas que no están dispuestos a entenderlo, porque sería un desgaste, y lo que es peor es que muchos están convencidos que eso es predicar el evangelio, tratar de convencer a las personas, y eso no es evangelio de ninguna manera. Por lo tanto, id y predicad el evangelio, y dice la palabra de Dios que trae convicción de pecado es el Espíritu Santo. No intentes hacer cosas que les corresponden al Espíritu Santo. Y algunos explican y algunos les hablan todos los días y se vuelven absolutamente molestos y están felices porque creen que están predicando el evangelio. Volvieron a llamar a este hombre para seguir interrogándolo y para ponerlos en aprietos. Pero no es así como debe vivir un cristiano. No es de esa forma que se predica a Dios. Debes tener sabiduría y saber de qué modo el Señor quiere que le prediquemos. Pero siempre y cuando intentes explicarle a los demás a Dios, como decía esta introducción, vas a terminar confundido. Y no hay nada mejor para los enemigos del evangelio, los ateos, los agnósticos. No hay nada mejor que un cristiano confundido que no puede explicar ciertas cosas del reino divino. Es inútil tratar de explicar a Dios a aquellos que tienen un corazón duro, porque aquel que tiene un corazón duro lo único que va a hacer es discutirse y llenarse de argumentos para decir que ellos tienen razón. Y nunca vimos actuar al Señor Jesús de esa manera, tratando de entender a la fuerza a la gente de que Él era Dios. Y decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Decía que aquel solo que tenga oídos espirituales abiertos puede entender a Dios. Pero no dijo: yo les voy a explicar quién soy. No estaba interesado Dios en eso. Dios no estaba interesado en explicarse a sí mismo, porque Dios vino en forma de hombre en una jovencita judía de 15 años que quedó embarazada del Espíritu Santo. Pero Él podría haber venido en un caballo alado del cielo, vestido de rey, que todos los ojos lo vean y se postrarían ante la presencia de Dios. Él no está interesado en explicar quién es. Él vino del modo más humilde y más común y más normal que pueda venir una persona a la tierra. Vino como todos nosotros, la diferencia que Él era Dios. Entonces, no intentes de ninguna manera que tratar de explicarlo.
No intente de ninguna manera, porque va a ser buscado para esas preguntas con mala voluntad, aquellas personas que son cristianas en sus trabajos y siempre están buscando un modo de burlarse, un modo de que, a ver, explícame esto. Pastor, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo que tenemos que hacer, predicar el Evangelio y dejar que el Espíritu Santo haga la obra. Ese es el pacto. Dice que Jesucristo, la sangre de Jesucristo fue el pacto de amor en la cruz. Habló de esas cosas. Ese es el pacto de Dios. Él predica, nosotros predicamos, Él trae convicción sobre las vidas. Señor, te pido que nos hagas entender estas cosas. Siempre que te van a hacer preguntas malintencionadas, decía, cuando intentamos explicar a Dios, nos volvemos sabios en nuestro propio entendimiento, caemos en ese pecado irremediablemente. Porque como a Dios no se lo puede explicar, cuando lo queremos explicar y se nos acaban los argumentos, empezamos a explicarlo como nosotros vemos a Dios. Y eso es hacernos sabios en nuestro propio entendimiento. Y ahí es donde empezamos a tropezar con nuestros propios argumentos y nos cierran. No seas sabio en tu propio entendimiento. Explica de Dios lo que Dios dijo que tenemos que explicar. Y lo que tenemos que explicar, porque usted me dirá, pastor, entonces, ¿qué es lo que tenemos que explicar? Le diré. Tenemos que explicar de que Dios se hizo hombre, Jesucristo, que murió en la cruz para reconciliar al hombre con Dios, que resucitó al tercer día. Y toda potestad le fue dado en los cielos y en la tierra. Y Él vive para siempre y reina. Y que si creemos en Él vamos a tener vida eterna. Esto es lo que tenemos que explicar. No nos metamos en temas que no sabemos ni cómo son, que nosotros mismos no lo entendemos y pretendemos explicarle a los demás. No sea sabio en su propio entendimiento. Solamente explique. Por eso me preocupan los cristianos que hablan y hablan. Me pregunto, ¿qué hablarán tanto si no hay tanto para decir? ¿Será que se están volviendo sabios en su propio entendimiento? ¿Será que se están corriendo del eje de Dios? ¿Será que están inventando argumentos que Dios no les dio y se están condenando a sí mismos? No intente de convencer a nadie, es el Espíritu Santo quien convence. Usted solo hable de Jesucristo y este crucificado, como dijo ese hombre lleno de sabiduría de Dios, el apóstol Pablo. Dos siempre van a querer quitarle la gloria a Dios cuando venga a pedirles explicaciones porque usted intenta explicar a Dios. Van a querer quitarle la gloria. Versículo 24. Sabemos que ese hombre es pecador. Le dijeron, verás, no sé por qué Dios Jehová lo hizo, porque le dicen, dale la gloria a Dios, porque sabemos que ese hombre es pecador. Cuando quieras explicar esto a los ateos, te van a decir los médicos
que fue un milagro de la ciencia esa sanidad. Te van a decir que ese cáncer se redujo porque ocurre en muchas personas esto y no saben por qué. Van a decir esa gente que no puede ser que Dios haga milagros porque no hay prueba científica de que Jesucristo haya vivido, que haya muerto y que haya resucitado. No hay lugar donde se pueda ir a buscar a Dios. Entonces, para demostrar que Él estuvo, muchas veces le van a decir, no, pero esa es tu buena energía la que hizo que te sanes. Esa es tu buena energía la que hizo que consigas ese trabajo. Ese es el pensamiento positivo que hizo que tu familia comience a cambiar. Cualquier cosa menos darle la gloria a Dios. ¿Qué vamos a andar explicándole a los que quieren robarle la gloria a Dios? Porque si tienen un corazón endurecido, entonces sus argumentos serán mayor que los que sus ojos ven. Porque así fue con los fariseos, vieron el milagro, pero sus argumentos eran mayores y no importa lo que hayan visto, sus argumentos tapó la realidad de que Dios era Jesús hecho hombre haciendo milagros en la tierra. No intentes convencer a nadie de quién es Dios. Porque cuando Dios actúa sale palabra de tu boca que va quebrantando el corazón, entrando la palabra como espada de doble filo hasta los huesos y hasta los tuétanos. Y toca el corazón de ese hombre, de esa mujer, de ese jovencito, aún de ese niño. Y comprenden que Jesucristo es el Señor. Y no hay que dar explicación alguna que Él es el Señor. Lo sienten en su corazón. El fuego de Dios ha comenzado a arder en ellos. Son zarzas ardiendo que no necesitan explicación. Creen sin ver, creen no habiendo visto nunca a Dios, creen y aman a Dios porque el Espíritu Santo está en ellos, porque han abierto su corazón para el Dios de la gloria. Siempre van a decir que no fue milagro. Cuando no tengas más argumentos dirán Dios no existe. Porque algunos te explican por qué son ateos. Y es absolutamente ridículo ser ateo. Porque ellos son ateos y tienen argumentos para decir que Dios no existe. Ahora, ¿cómo puede ser que alguien tenga argumentos para decir que algo no existe? Argumentos de alguien que dice que no existe. ¿Quién va a ocupar tiempo teniendo argumentos de algo que no existe? Es imposible. Si tienen argumentos, es porque se están ocupando en alguien que sí existe, pero están poniendo todo de ellos para entender a Dios desde su sabiduría humana que nunca lo entenderán y se llenan de argumentos para negar a Dios. Ellos no tendrían que discutir si Dios existe o no existe, si realmente creen que no existe. Pero sus argumentos fueron fundamentados durante años y años.
¿Quién ocuparía años teniendo argumentos sobre algo que no existe? Y nosotros encima somos más ridículos que ellos. Queremos hacerle entender al que dice que no existe Dios y tiene argumentos y se llena de argumentos. Nosotros queremos cambiar esos argumentos, pero no es con humana sabiduría, no es con tu esfuerzo, no es hablando y hablando y hablando, es con el Santo Espíritu de Dios con que las almas llegan. Por eso dice la palabra, por eso dice Hechos 2, que Dios añadía a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Hay iglesias que están llenos porque los convencieron, porque los llevaron, porque lo empujaron, pero solos van a ser salvos los que fueron llevados por Dios, no los que fueron llevados por hombres que convencieron a las personas en su vana sabiduría. ¡Oh, Santo! Es tiempo de darle espacio al Espíritu Santo. Es tiempo que el Espíritu Santo actúe. O es tus argumentos humanos y tus doctrinas creadas por hombres que van a actuar sobre una persona, o es tu silencio cuando está actuando el Espíritu Santo y lo está llevando a los pies de Jesucristo. Cuando tú hablas pocas palabras y sus ojos se llenan de lágrimas, es que el Espíritu Santo lo está llevando a los pies de Jesucristo. No intentes tener explicaciones, porque los fariseos buscaron entender a Dios, explicarlo, y se fueron al infierno por su sabia sabiduría, por su sabiduría de hombre. No intentes entender a Dios, ámalo, obedece a Dios, busca a Dios mientras pueda ser hallado, y no te esfuerces más en explicarlo. Y dice el 3, las cosas de Dios acontecen más allá de lo que yo crea. Por eso no necesitas argumentos, porque no se trata de cuánto creo y cuánto y por qué creo lo que creo y por qué pasa lo que pasa. No se trata de eso. Dios actúa más allá de tu mente y de la mía, de nuestros intentos de entender a Dios, tuyo o mío. Dios actúa más allá de eso. No necesito fe para que Dios obre. Necesito fe para que Dios me use. Porque muchos dicen, entonces, en ese pensamiento humano de Dios, dice, entonces tengo que tener fe para que pase esto, para que pase esta obra. Tengo que tener fe. Entonces, si no tengo fe, es por eso que no se produce la obra. Un pensamiento totalmente erróneo. Dígame usted si piensa eso. ¿Qué fe tuvo Lázaro para resucitar de entre los muertos si ya estaba muerto? ¿A dónde estaba la fe de Lázaro? Si Lázaro ya no sentía nada, ya no tenía nada, ya estaba muerto. No necesitó el Señor Jesús la fe de Lázaro, necesitó su fe para que resucite Lázaro. Gracias, Padre, porque tú ya me has escuchado, dijo el Señor. Esa fe, esa certeza de que el Padre ya lo había escuchado en su clamor que resucite su amigo, y él resucitó. Y Lázaro resucitó. Entonces, cuando creo ese tipo de cosas, las he inventado yo, que necesito fe para que Dios haga algo en mi vida, porque la Biblia no me muestra eso. Porque este hombre que era ciego no tenía fe.
Solo fue el Señor y dijo, ¿qué quieres que haga? Y él dijo, quiero ver. Fue un clamor, no fue fe. Fue una súplica, no fue una certeza. Y el Señor dijo, ve. Y entonces abrió los ojos y empezó a ver. Estos son los argumentos que nos ponemos de que yo necesito fe para que Dios haga algo. Y esas son las trabas que tenemos, por lo cual nunca vemos actuar a Dios, porque lo pensamos con nuestra mente pequeña. Queremos entender un Dios infinito. Dios se defiende solo. Dios no necesita que usted y yo pongamos argumentos para convencerlo. Dios no necesita que le demos una mano. Dios se defiende solo. Porque Él es el alfa y el omega, porque Él es el principio y el fin, el que fue, el que es y el que será, el que tiene toda la gloria y toda potestad sobre el cielo y la tierra. ¿Usted piensa que este Dios infinito necesita de sus explicaciones, de mis explicaciones? ¡Claro que no! Porque Él puede hacer así, soltar un virus y hablar al mundo de lo que Él puede hacer, y puede hacer así terminar todo de un segundo para el otro. Él no necesita que nosotros le andemos explicando a la gente quién es Él. Y la Biblia, todo el que estudió teología lo sabe, la Biblia se defiende sola. Nosotros no necesitamos convencer a la gente de lo que dice la Biblia. Y cuando viene alguno a querer confundirnos, la Biblia tiene respuesta a sí misma. No debemos agregar ni quitarle nada. La Biblia se defiende a sí mismo. O sea, no podemos explicar a Dios. Es inútil convencer a la gente con sabiduría humana. Dios se defiende solo. La Biblia se defiende solo. Y no hace falta mi fe para que Dios haga algo. Es suficiente con la suya. Por eso este es tiempo en que debemos decir, como dijo este varón, yo no sé, lo tengo por aquí abajo. Dice, una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. No había explicaciones. No sé cómo fue, señores, si este hombre es pecador o no, yo no lo sé. Pero una sola cosa sé, que habiendo sido ciego ahora veo. Aleluya, esa es la verdad, que Dios actúa en las vidas de las personas y no sabemos cómo explicarlo, pero lo hemos vivido. No sabemos cómo nos sacó de la depresión, pero nos sacó. No sabemos cómo terminó las fobias en nuestras vidas, pero terminó. No sabemos cómo terminó el desánimo, pero terminó. Era ciego, pero ahora veo. Pero ahora veo su gloria, pero ahora veo su poder, pero ahora veo lo que Él está haciendo. Ahora veo a un Dios de milagros, y eso es lo único que interesa. ¿Cómo lo hizo? No sé. No explique más a Dios. No intente defender a Dios. No intente defender la Biblia. Declare solo su experiencia. No sé cómo lo hizo. Me iba a matar, pero algo entró en mí que me llenó de vida y me llenó de vida eterna. Aleluya. Oramos por esto. Pero puedo cierra tus ojos. las manos de Él
hacedor de milagros, Una cosa sé, tú eres santo. que habiendo sido yo ciego, ahora veo. ¿Quién fue? Una cosa sé, que mi Dios es hacedor de milagros. ¿Cómo lo hizo? No sé. Pero una sola cosa sé, antes no veía y ahora veo. Recuerda de dónde te sacó el Señor. Recuerda las cosas que no veías, pero un día llegamos a una iglesia, a una célula, a una campaña y empezamos a creer por fe sin tener la mínima explicación de cómo actúa nuestro Señor. Estoy a tus pies. Una sola cosa sé, habiendo sido yo ciego, ahora veo. Ahora ves que Dios es real. Ahora ves que Dios te sacó de situaciones difíciles. ¿Cuántas veces te salvó de la muerte el Señor? Recuérdalo ahora. Tú eres santo. Dile. Eres santo. Y si estás enfermo, si estás enferma, cree en ese Dios. Solo sé que estaba enfermo, solo sé que estaba enferma y un día se fue esa enfermedad. No sé cómo fue, no lo voy a explicar porque no sé, pero he visto la mano de Dios sobre mi vida. Me ha venido a visitar el hacedor de milagros. Levanta tus manos en el lugar donde estás. Amarrabacanda la malla la vaquía. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Se está desatando un poder entrando en los hogares, en los corazones, en la vida que trataban de explicar a Dios. Se cayeron todos los argumentos solo para vivir a Dios sin explicaciones. Oh, poder de Dios, poder de Dios. La mujer samaritana intentó entender a Dios, mas el Señor dijo: si bebieres de las aguas que yo te doy, nunca más tendrás sed. Quita todos esos argumentos, quita todas esas explicaciones. Él vive, reina, resucitó de entre los muertos. Solo eso sabemos. Sabemos que les puso vergonzosamente los principados, la potestad de los jueces de la maldad, al mismo Satanás. Los expuso en la cruz pública y vergonzosamente. Solo eso sabemos. Señor, amado Padre, te damos gracias. Gracias, Dios. Porque no intentaremos más de convencer a la gente. Lo harás tú, mi Dios. Lo hará tu Espíritu Santo.
Gracias porque hemos comprendido que es inútil tratar de explicar a Dios a un corazón de piedra. Hemos entendido que tratar de explicar lo que no sabemos nos hace sabios en nuestro propio entendimiento, y tú repudias esas cosas. Gracias porque hemos entendido que siempre te van a querer quitar la gloria, que cuando hablemos de ti van a decir no, fue la ciencia, fue un milagro de la ciencia. Y nos verán como pequeños ignorantes, porque no podemos explicar algunas cosas. Pero gracias, porque tu palabra dice que tú escogiste de los humildes para humillar a los sabios, escogiste de los débiles para humillar a los fuertes. Esos somos nosotros. No lo podemos explicar, pero nuestro corazón te alaba, nuestras vidas te alaba, nuestra sangre te alaba, todo nuestro ser alaba al Dios de la gloria sin explicaciones, solo sabiendo que Él vive y reina. Gracias porque hemos entendido, Dios, que más allá de mi fe y de mi entendimiento, tú puedes hacer la obra. No soy yo, eres tú, Dios. Gracias, Señor, porque hemos entendido que tú te defiendes solo. No necesitas que nosotros tratemos de justificarte delante de los hombres. Gracias, Dios, porque tú nos enseñaste que la Biblia se defiende a sí misma. Nosotros solo somos adoradores. Solo sé que antes no veía y ahora veo. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Están cayendo argumentos humanos. Están cayendo argumentos humanos para glorificar, para exaltar a Dios y entender que no son nuestros argumentos, es su gloria. Solo sabemos que Él sigue siendo un hacedor de milagros. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos despojados de todo argumento. Aquí estamos despojados de toda explicación. Aquí renunciamos a hacer doctrinas de todas las cosas, solo para vivirte naturalmente y gozarnos en que tú sigues siendo el hacedor de milagros, el que reina, el que vive y el que tiene toda la potestad sobre el cielo y la tierra. Gracias, Padre, por ello, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, el Señor en esta noche ha quebrantado algo profundo que nos estaba impidiendo llegar a Dios del modo que teníamos que llegar. Y en la simpleza de este hombre, de este joven, decimos lo mismo. Explicamos solo lo que hemos visto. Solo sé que siendo yo ciego, ahora veo. Solo sabemos que estábamos en el barro ceregoso. Él nos rescató y nos dio vida, y vida eterna, vida en abundancia para su gloria y nuestra bendición. Los bendigo, los amo, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.